Preparar la congregación para que en ese día, con un tambor que tienen con nafta, lleven sus discos. Veo que hay discos satánicos, de música satánica, que es un pecado en la iglesia. Otros tienen videos pornográficos, libros de pornografía. Otros tienen otras cosas que no están físicamente y los hacen que ese día lo lleven para hacer quemadas sus ideas, sus pecados cometidos, ocultos, lo anoten en una hoja. Utilizan ese método como para poder entender de que hay que quemar lo que nos impide, porque el fuego purifica. Amén. Y el tema de hoy es que tenemos, hermanos, que limpiarnos para podernos santificar. Amén. Todo lo que impide en nosotros tiene que erradicarse para que podamos estar aptos delante de la presencia del Señor. Porque, hermanos, creo que todos tenemos el gran anhelo de estar un día en el reino de los cielos. En la historia que hoy hemos leído, que acabamos de leer, el pueblo de Israel estaba siendo derrotado. Para ellos era muy fácil la conquista donde habían ido. Pero había un hombre que había cometido un grave pecado. Había un hombre que, a causa de él, el pueblo empezó a sentirse derrotado y empezó a retroceder. Por este hombre llamado Acán, el pueblo empezó a fracasar. Y esto lo podemos aplicar también en la iglesia. El pecado de uno puede hacer que la iglesia no crezca. El pecado de uno puede hacer que la iglesia no avance. Hemos visto acá en esta lectura, especialmente en el versículo 1, el pecado del hombre acarrea condenación para todos, y líbrenos del Señor. El que había cometido, sabemos que es Acán, ya que él había violado las leyes de Dios, y esta ley tenía que ver mucho con la batalla. Y yo lo voy a leer para que usted sepa cómo era la ley. Deuteronomio capítulo 13, en el versículo 16 dice: y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad, y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificado. Hermano, qué triste, qué lamentable es cuando en un pueblo de Dios hay pecado. Esto a veces duele, molesta, pero el Señor, el Todopoderoso, a quien adoramos, Él es santo. Y de la santidad de Dios jamás nos tenemos que olvidar. Jamás tenemos que por alguna razón olvidarnos de su santidad. Aleluya, tenga misericordia del Señor de nosotros. Y permita a Dios que ojalá no haya ninguno de los que estamos aquí en la iglesia que estemos en estas circunstancias. Quizás uno o varios, yo no soy juez de nadie, yo me limito a predicar la palabra del Señor, hermanos, porque por más que muchos nos esforcemos, por más que muchos podamos hacer grandes sacrificios para que la obra del Señor crezca, pero si hay pecado, no va a crecer la obra del Señor. ¿Me están entendiendo? Por eso, hermano, que acá en esta historia que me di el tiempo para que pudiéramos leerla, cuando el pecado no se confiesa y no existe arrepentimiento, el pueblo es derrotado. ¿Me está escuchando? El pueblo es derrotado cuando no hay confesión ni arrepentimiento. Hermanos, aún en las cosas pequeñas que nosotros hagamos va a impedir la bendición de Dios a nuestra iglesia. Los espías, usted lo escuchó acá, habían dado información que la ciudad era pequeña,
como dijéramos, Comodoro va a atacar, no sé, Río Mayo, o va a atacar Radatili. Era totalmente el desbalance. Cuantitativamente no había ninguna relación. Había un ejército poderoso, el pueblo de Israel, que enfrentaba a un pueblo muy pequeño, pero ¿sabe una cosa? La presencia de Dios no estaba con ellos a causa del pecado. ¿Me está escuchando? Ellos fueron despectivos y es como que dijéramos, estos pobrecitos vamos a mandar unos cuantos soldaditos y ya vamos a ganar la batalla. Por eso que mandaron miles de hombres, unos 2.000, 3.000, como dice la palabra del Señor, pero ¿qué había pasado? Fueron derrotados y fueron 36 soldados israelíes que murieron por uno que había cometido pecado. Tenga misericordia el Señor de nosotros. Hermanos, si no hay limpieza, y si nosotros como iglesia no confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos y cambiamos, entonces no habrá bendición en nada de lo que hagamos. Porque yo creo que todos queremos que la iglesia crezca. Pero este tipo de enseñanza es muy importante que la tomemos en cuenta. Y pecado, porque a veces dicen, alguien pecó porque adulteró, porque fornicó, pero hay pecados que aparentemente son pequeños y para Dios no hay pecado pequeño ni grande. El pecado es pecado. Como a mí me enseñaban antes. Vos, en mi casa, mi papá me enseñaba, si vos te robas una aguja, es lo mismo que te robes una vaca. Porque es un robo. ¿Me están entendiendo? Por eso, hermano, las derrotas vendrán. Aunque pareciera que las cosas fueron fáciles, aunque pareciera que todo es light lo que vamos a enfrentar, pero cuando hay pecado, hermanos, es muy problemático ganar una guerra. Y líbrenos el Señor y Dios bendiga mucho nuestra iglesia. Hermanos, cuando hay pecado, cualquier actividad que se haga, en vez de lugar de haber gozo, hay contiendas y pleitos. ¿Me está escuchando? Porque la persona que está en pecado no le gusta nada. La persona que está en pecado es indiferente. La persona que está en pecado busca la forma de cubrirse para demostrar que está bien, pero por dentro está mal. No es transparente la persona que está en pecado. Y esos pecados ocultos, Dios los está mirando. Por eso que el Señor, cada vez que nos toca estos temas, nos hace reflexionar y podamos entender que el amor de Dios todavía está presente y nos está dando una oportunidad para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso, hermanos, que debe haber limpieza en nosotros para que haya bendición. Debe haber limpieza en nuestra congregación para que Dios haga milagros. Tiene que haber limpieza de pecado en nosotros para que Dios se glorifique poderosamente. Yo creo que todos anhelamos el Espíritu Santo y todos lo amamos con toda nuestra fuerza, pero es importante para que lo opere como tal en nuestra iglesia. Debemos erradicar todo pecado. Por eso que debe haber una limpieza en nosotros y a nivel de iglesia para que haya bendición. ¿Me está entendiendo? ¿Usted quiere que haya bendición en la iglesia? Y a veces somos como Josué y nos preguntamos, Señor, ¿por qué no pasa esto cuando realmente sabemos que estamos en pecado? Hermanos amados, con mi corazón en la mano les voy a decir algo en esta noche. ¿De qué sirve lo que hemos aprendido? ¿De qué sirve lo que hemos enseñado si en nosotros no hay amor? ¿De qué sirve estar tantos años en el camino del Señor si lo que tenemos que hacer no lo hacemos? Encontramos, hermanos, una situación muy complicada en la que pasó el pueblo por un hombre. Él creyó que se había hecho de una gran fortuna. Tomó un manto babilónico
unas piezas de plata, dinerito, un lingote de oro. No es poca cosa. Qué bárbaro el botín que se llevó, pero en realidad se llevó una gran maldición. ¿Me escuchó? Porque murió con todo, su familia. Lo quemaron. ¿Cuántos han hecho su casa con el diezmo que Dios le pertenece? ¿Cuántos tienen un auto? ¿Cuántos tienen una camioneta? ¿Cuántos tienen un vehículo? Con los diezmos del Señor. ¿Eso realmente le pertenece? Yo tengo que hablar la verdad. Y yo quiero que lleguemos al cielo. Yo quiero que crezcamos. Y es necesario que nos reconozcamos y le pidamos perdón al Señor. Hemos predicado a lo mejor linda, caminante, lindo, pero somos unos ladrones. Somos unos mentirosos. Y esto es pecado delante del Señor. Esto es abominable a Dios. Hermanos, debe haber santificación en la congregación. Y sobre todo tenemos que buscar esa limpieza. Y la sangre de Cristo nos limpia todo. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Yo estoy contento, pero también estoy preocupado. Y nos ayude el Señor, porque yo sueño con la gloria de Dios con nosotros. Pero tenemos que unirnos y tenemos que limpiarnos de todo pecado. Hay que confesar nuestro pecado. Acá encontramos acá en el versículo 19. Y tenemos que confesar a Dios nuestro pecado antes que sea demasiado tarde. Antes que el Señor expulse y te queme y te ponga la mano sobre tu vida. ¿Cuánto amor tiene el Señor? ¿Cuánta paciencia tiene Dios con nosotros? A veces creemos que engañamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Si el Señor conoce y escondilla nuestros pensamientos. Acá Él confesó, porque a Él no le quedó otra alternativa, pero igualmente recibió el castigo. Pero si Él se hubiera arrepentido a tiempo, si hubiese arrepentido en el momento oportuno, hubiera tenido el perdón de Dios. Y esto es un grave problema que hoy está ocurriendo. Los inconversos, la gente que no han creído en el Señor, aquellos que no han recibido a Jesús en su corazón y han escuchado muchas veces que Cristo vino a salvar a la humanidad, que el Señor dio su vida en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados, para que sea limpia nuestra hoja de vida que teníamos. Se van a arrepentir cuando ya no haya otra oportunidad. Por eso que el Señor dice en su palabra: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mañana puede ser demasiado tarde. Y el Señor nos está hablando hoy. Los líderes, hermanos, los pastores, los oficiales de la iglesia, tienen todos sus derechos de poner en evidencia y de exhortarnos el mal que nosotros estamos viviendo. Porque como sería lindo que vengamos y dijera: hermano, mañana usted va a tener un auto, va a tener 2 casas, mañana va a tener un trabajo mejor. Eso es lindo. Pero no es muy lindo cuando hablamos de esto del pecado. Pero gran responsabilidad tenemos los que predicamos la palabra del Señor. Porque en la iglesia tiene que haber disciplina. Amén. Debe haber disciplina entre nosotros como hermanos. Y la tenemos que aceptar. Hoy hay un mal en las iglesias donde se pone un poquito de disciplina y se van contra el pastor, lo restan, el pastor no tiene ningún respeto. Y tenga misericordia el Señor de nuestra iglesia. Hermanos amados, si su familia o usted son causa de una de las posibles razones por qué nuestra iglesia no crece, el Señor hoy nos está invitando. Y nos está invitando a algo muy importante que cuesta mucho.
Cuando en nosotros no hay una actitud de humildad que nos está invitando a que nos podamos arrepentir, que confesemos nuestros pecados, que nos consagremos al Señor. Hermano, no busquemos culpables, no digamos a usted algo que no está pensando, pero este tuvo la culpa. Ya que estamos en un aniversario, este tiene la culpa que lo mataron para acá. Yo vine obedeciendo al Señor. ¿Entiendes? Siempre se busca un culpable, pero seamos sinceros, que el único que tiene la culpa soy yo. Amén. Amén. No le echemos la culpa a nuestra esposa, no le echemos la culpa a nuestra familia. Y si hallamos faltas en otro, seamos disciplinados y digamos, yo me voy a mirar primero. Y Dios hará una bendición grande en nuestra vida. Para que podamos ver los defectos de los demás, tenemos que vernos nosotros primero. No como la señora esa que miraba a la vecina que no lavaba bien la ropa, y era que sus ventanas estaban sucias, su vidrio. La señora de al lado la lavaba bien. Nos ayude el Señor para limpiar nuestros ojitos espirituales. Y solamente miremos al Señor, que es el único perfecto. Y Dios hará grandes maravillas. Dios hará grandes milagros. El Señor hará grandes sorpresas para nosotros. Porque donde está el Señor hay santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. El Señor nos hace un llamado a que nos limpiemos y que nos arrepentamos de nuestros pecados. Yo les invito a que tengan miedo